Lev Vygotsky o Lev Semyonovich Vygotsky nació en Orsa de 1896 y murió en Moscú de 1934. Era un psicólogo soviético, fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética, con sus investigaciones sobre el proceso de conceptualización de los esquizofrénicos. Este se llamaba el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pensamiento y lenguaje, y su posterior seguimiento en la obra de sus discípulos ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. Siendo aún muy niño, se trasladó con su familia a Gómel. Sus padres tenían un gran interés en que estudiara medicina y, aunque su vocación lo inclinaba a materias de carácter humanístico, consiguió el ingreso en la Facultad de Medicina de Moscú. En el último momento, sin embargo, renunció a su plaza y se matriculó en la Facultad de Derecho. Paralelamente, siguió estudios de filosofía e historias en la Universidad Shanyaisky. Aunque su titulación no estaba reconocida por las autoridades educativas zaristas, muchos años después, en la última etapa de su vida, Vygotsky comenzó a estudiar medicina, buscando en ello una explicación de la organización neurológica, de las funciones mentales superiores que había estudiado antes desde otras perspectivas. Su prematuro fallecimiento le impidió completar estos estudios. Un tiempo después, en 1924, Vygotsky empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad de la psicología experimental rusa, con un discurso sobre neuropsicología. A partir de entonces, trabajó como investigador y como profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Durante este periodo de su vida, Vygotsky fue un autor prolífico, además de un importante instructor en el ámbito de la psicología. Entre las obras más destacadas de este autor encontramos Psicología Educativa, La mente en la sociedad, el significado histórico de la crisis de la psicología, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Psicología del arte y el pensamiento y el habla, su libro más influyente que se publicó después de su muerte. Durante toda su vida, Vygotsky se dedicó a la enseñanza. Trabajó inicialmente en Gómel como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú, donde se convirtió muy pronto en una figura central de la psicología de la época. Tuvo como alumnos a Alexander Luria y a Alexei Leontiev, que se convirtieron en sus primeros colaboradores y seguidores. En aquella época, la psicología se encontraba en un momento de crisis. Existían dos tendencias opuestas. Por un lado, se encontraba la psicología fisiológica o explicativa de Wilhelm Wundt y Hermann Ebbinghaus, que reducía la explicación de los fenómenos psicológicos complejos a componentes fisiológicos elementales y negaba la posibilidad de abordar científicamente las funciones mentales superiores del hombre. Por otro lado, la psicología descriptiva consideraba las formas superiores de experiencia consciente como una forma espiritual de la vida mental y se limitaba a una descripción de fenómenos de las mismas. Vygotsky se planteó como objetivo la superación de esa división. La forma de hacerlo era intentar explicar científicamente todos los procesos psicológicos, desde los más elementales a los más complejos. Vygotsky, con una formación dialéctica y una concepción marxista, aunque no dogmática del mundo, pensaba que una psicología científica debía dar cuenta de las creaciones de la cultura. Era necesario introducir una dimensión histórica en el núcleo mismo de la psicología y entender la conciencia de su naturaleza y su estructura. Su teoría defendió siempre el papel de la cultura en el desarrollo de los procesos mentales superiores, considerándolos de naturaleza social. El eminente psicólogo investigó también acerca del papel del lenguaje en la conducta humana y sobre el desarrollo del mismo a lo largo de la vida de la persona. Interesado por los aspectos semánticos del lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan siendo emocionales, pasan luego a designar objetos concretos y asumen por último su significado abstracto. El planteamiento del origen social de los procesos psicológicos llevó a Vygotsky a un nuevo enfoque en la valoración del desarrollo mental del niño.
No se debe contar solo con la capacidad actual que el niño presenta, sino que es preciso cuestionarse hasta dónde puede llegar si el contexto social y cultural lo hace avanzar. Este le llevó a formular el concepto de zona de desarrollo potencial, entendido como la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinando por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Este concepto implica la concepción del desarrollo como interiorización de instrumentos proporcionados por agentes culturales en interacción. Tales principios han sido de gran importancia para el desarrollo de la práctica educativa y clínica, continuando hoy su vigencia y aplicación. Ideas principales de su teoría. La vida profesional de Vygotsky se focalizó principalmente en el desarrollo durante la infancia, en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa. No obstante, sus ideas también fueron relevantes para campos como la filosofía y la metodología de la ciencia, el estudio de las funciones mentales superiores o el de la interacción entre seres humanos. Según Vygotsky, las personas desarrollamos nuestro repertorio de comportamiento durante la infancia, a partir de la interacción con otras personas del entorno. En este sentido, es muy relevante el peso de la cultura, que explica la interiorización de una serie de conductas, hábitos, conocimientos, normas o actitudes determinados que observamos en quienes nos rodean. Pero, ¿cuál es la teoría de Vygotsky? Esta teoría es la teoría sociocultural. Es de aprendizaje. Es una corriente de psicología desarrollada por él, según la cual dice que el aprendizaje y la adquisición de conocimiento resultan de interacción social. Vygotsky es el fundador de la teoría sociocultural en psicología. Se basa principalmente en los aprendizajes socioculturales de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla cada individuo. Su objeto principalmente de estudio es el de individuo y sus procesos de interacción con el medio. Aportes de Vygotsky a la pedagogía. Vygotsky consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño. Las investigaciones de Vygotsky se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Al final de sus días trabajó sobre problemas educativos. Tenemos un desarrollo próximo. Este es un concepto importante de la teoría de Vygotsky y se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo posible precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. Aportes a la educación. Entre las contribuciones de Vygotsky podemos destacar la interrelación que establece entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, reconociendo la explícita y profunda interconexión que existe entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos abstractos y mentales. Propone que entre pensamiento y palabra hay una vinculación indisoluble y señala que no es correcto tomarlos como elementos aislados. La enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las actividades, después él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. La colaboración entre compañeros, que se refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos, es posible utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. Las aportaciones teóricas que Vygotsky hizo han sido de gran importancia para comprender el desarrollo del niño y su interacción social, toda vez que su teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Vygotsky fue un filósofo y abogado ruso. Hizo aportaciones significativas a la psicología y a la lingüística. A la primera incorporó el análisis didáctico marxista, lo que tuvo grandes repercusiones en la educación y en la medicina. Es el fundador de la teoría sociocultural en la psicología. Su obra
en esta disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934, fecha en la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra son los escritos del materialismo dialéctico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo conocedor. De hecho, Vygotsky, como los psicólogos soviéticos de su época, planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los planteamientos marxistas. Vygotsky demostró gran interés por descubrir los procesos que habitualmente están ocultos tras el comportamiento cotidiano. A su método de investigación lo llamó genético experimental. Descubrió que toda función psíquica existe primero en el plano de las relaciones sociales para después existir en el plano intrapsicológico. Aportaciones teóricas de Vygotsky. El desarrollo está determinado por 4 factores principales. Primero, la maduración fisiológica del niño. Segundo, las particularidades evolutivas de cada organismo. Tercero, el medio circundante. Y cuarto, el dinamismo de la actividad del niño, considerada en 3 etapas. Primero, del pensamiento fisionómico, cuando el niño da vida o anima sujetos en los que proyecta su ego. Segundo, del pensamiento concreto o de conjunto, en el que el pensamiento ya es realista y evoluciona haciendo lo conceptual. Y tercero, del pensamiento abstracto o categórico, en el que convergen el análisis y la síntesis mediante la palabra, guía de la operación de formar conceptos. Vygotsky es considerado uno de los autores más influyentes en muchas de las ramas de la psicología actual. Si bien durante su época no tuvo tanto reconocimiento como Piaget, Skinner o Pavlov, a nivel mundial hasta décadas después de su muerte. Esto ha sido atribuido tanto a su vinculación con el Partido Comunista Soviético como a su fallecimiento prematuro. Un aspecto de la teoría de Vygotsky que ha generado particular interés es el concepto de la zona de desarrollo proximal, clave en el aprendizaje. Este término hace referencia a la distancia entre las conductas que un niño puede ejecutar por sí mismo y aquello que es capaz de hacer con ayuda de otras personas, con un mayor dominio de un aspecto concreto. Vygotsky denominó andamiaje al proceso por el cual un adulto ayuda a un niño a llevar a cabo una tarea determinada. A medida que el pequeño obtiene un conocimiento o una destreza mayor, los educadores deberán incrementar de forma proporcional la dificultad de los ejercicios, por tal de que siga aprovechándose de la zona del desarrollo proximal. El surgimiento del enfoque psicológico histórico-cultural, que tenía el objetivo de determinar las relaciones entre la cultura, la mente y el cerebro de un contexto espacial y temporal, se atribuye también a la influencia de Vygotsky, así como a la de Alexander Luria y otros colaboradores cercanos. Algunas aportaciones de la teoría sociocultural a la psicología son la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el estudio de la construcción del lenguaje escrito. También tenemos la teoría sociocultural y la teoría del desarrollo cognitivo. La teoría sociocultural es una de las más influyentes en el campo de la psicología evolutiva y en el campo de la educación, a la par de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Ambos modelos teóricos pretenden explicar el proceso mediante cual los individuos adquieren habilidades y conocimientos para interpretar la realidad y resolver problemas concretos. Sin embargo, mientras Piaget se centra en el niño como agente activo del conocimiento, Vygotsky comprende que el aprendizaje y el conocimiento de este son resultado de la interacción social y por tanto de la cultura. La teoría sociocultural es una teoría del aprendizaje desarrollada por Lev Vygotsky, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de interacción social. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. Se comprende
pues, que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Pero, ¿qué características tiene esa teoría sociocultural? Esta teoría parte del método genético comparativo y del método experimental evolutivo y distingue 4 ámbitos de análisis. Entre estos está el filogenético, relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie; el histórico sociocultural, relativo al contexto de inserción del sujeto; el ontogenético, relativo a la evolución biológica y sociocultural; y por último, el microgenético, relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Esta teoría comprende al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Toma en cuenta los instrumentos y signos que median en el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente el lenguaje. Pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la sociedad. Considera que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se atiende a la cultura en la que se desenvuelve el niño. Comprende que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de la co-construcción, donde participan tanto el individuo como el grupo social. Reconoce que existen habilidades mentales innatas como la percepción, la atención y la memoria, pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. También existen conceptos básicos de la teoría sociocultural. Esta está sustentada en los siguientes conceptos fundamentales. Entonces están las funciones mentales, que puede ser superior o inferior, ya que las funciones mentales inferiores se refieren a aquellas funciones con las cuales nace cada individuo, y las superiores son aquellas que se adquieren o se desarrollan mediante la interacción social. Hay unas habilidades psicológicas que se refieren a aquellas que aparecen en el ámbito individual una vez adquirido funciones mentales superiores, es decir, aquellas habilidades que tras aparecer primero al nivel social acaban de ser aprendidas o interiorizadas al nivel personal. Hay una zona de desarrollo próximo. Se refiere a aquellas funciones que aún no se han desarrollado o que están en proceso de maduración. En otras palabras, alude a la distancia que se registra entre el nivel. Hay unas herramientas del pensamiento y entre allí destaca 2 tipos de herramientas esenciales. Las herramientas psicológicas, que es donde está el lenguaje, los números, los sistemas de símbolos en general. Y las herramientas técnicas, que son todo tipo de herramientas materiales como lápices, papeles, máquinas, instrumentos. Hay mediaciones instrumentales, las herramientas del pensamiento, técnicas o psicológicas. Y las mediaciones sociales, es decir, las relaciones humanas, padre, madre, maestros, etc.